ABC del mundo. Y hoy en el ABC del mundo vamos a recordar y tratar de entender por qué ocurrió la Guerra del Golfo, llamada por Saddam Hussein la madre de todas las batallas y también comúnmente conocida como la Operación Tormenta del Desierto, una guerra que terminó justamente una semana como esta, pero hace ya 32 años. Para hablar de este momento saludamos a Iván Rojas, internacionalista y director del Consejo Venezolano de las Relaciones Internacionales. Bienvenido, Iván, ¿cómo está? Bienvenido, un gusto conversar contigo y recibirte además en el estudio. Gracias por la invitación. Esto lo detona la invasión de Irak a Kuwait, pero ¿qué pasaba en ese momento y por qué se forma esa coalición? Ok, recordemos que Irak venía de luchar por casi 10 años contra Irán, una guerra del 80 al 88. Entonces estaba en una situación económica muy mala. Entonces Saddam, que tenía una deuda externa grande respecto a Kuwait, que le había prestado dinero, pensó, bueno, si invadimos Kuwait, primero tenemos que pagar el dinero que le debemos. Segundo, podemos apropiarnos de más campos petroleros, que en ese momento Irak acusaba a Kuwait de sobreproducir petróleo bajando los precios. Entonces, digamos, matamos dos pájaros de un solo tiro. Y Saddam además usó un razonamiento histórico bastante endeble de que Kuwait fue parte de la misma provincia que Irak durante la época del Imperio Otomano, entonces ellos tenían una Un razón derecho. histórica, sí, un derecho histórico para conquistarlo, lo cual no viene al caso realmente. Entonces esas eran como las razones. Saddam Hussein también hizo un cálculo muy malo, pensando que Estados Unidos estaba distraído con todo el proceso de desintegración de la Unión Soviética, de que la Unión Soviética había tenido buenas relaciones con Irak. Entonces, o Estados Unidos no le iba a importar, o la Unión Soviética o Rusia iba a vetarlo en el Consejo de Seguridad. Ninguna de las dos cosas pasaron. Entonces fue un muy mal cálculo por parte del presidente. ¿Y qué supuso eso en el escenario internacional para Oriente Medio y para otras potencias, por ejemplo, los Estados Unidos? Bien, lo interesante de la Guerra del Golfo es que se ve como una gran victoria de Estados Unidos. Se hizo una coalición internacional, se aprobaron resoluciones, se hizo todo, digamos, a derecho y fue una victoria aplastante. El inicio de las hostilidades en el territorio kuwaití empezaron a mediados de enero y ya para estas fechas, en febrero, había terminado la guerra, es decir, un poco más de un mes. Pero en el largo plazo se demostró que fue una victoria bastante vacía. No se hizo la planificación estratégica post-conflicto y se permitió que la región, especialmente Irak, siguiera siendo un foco de desestabilización para la región, lo cual eventualmente llevaría a la desastrosa guerra de Irak en 2003. Entonces, a pesar de que se ve como una operación muy exitosa en el corto plazo, en el largo plazo no fue así. Una de las particularidades que tiene la Guerra del Golfo es que fue una de las primeras guerras televisadas. Hay imágenes que dieron la vuelta al mundo de esos bombardeos y esos ataques que se daban puntualmente con misiles en la intervención específicamente de los Estados Unidos. ¿Cómo se vivió eso y cómo cambió la relación del mundo con las guerras, con los conflictos bélicos? Sí, como dices, fue la primera guerra, sobre todo CNN ocupó un papel muy importante en la cobertura, a diferencia de la guerra de Vietnam, donde hubo grabaciones, donde hubo imágenes, pero era, digamos, de forma muy parcial, muy poca. En esta guerra hubo muchísimas imágenes, hubo muchísima cobertura día a día, y esto cambió la forma en que se percibía digamos, la subsección periodística de lo que es corresponsabilidad de guerra, de cómo llevar las imágenes al público. La cuestión es, como había una narrativa muy fuerte a favor de Estados Unidos en ese momento y a favor de la coalición y en contra de Irak, estas imágenes lo que hicieron fue redoblar la imagen de una victoria contundente. Decías, Iván Rojas, nuestro invitado internacionalista y director del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, que quizás fue una victoria, entre comillas, vacía o que no fue lo suficientemente grande porque luego, en el año 2003, llegamos a ver, bueno, otras consecuencias. ¿En qué se falló en ese momento? Se falló en percibir la región como un todo y entender que dejar a Saddam Hussein en el mando, que se hizo también por una cuestión de derecho, de que Estados Unidos no quería ser percibido como un agresor, pero no hubo suficiente contacto con los otros países. En ese momento Estados Unidos logra una coalición con los países árabes, de hecho, para que esos mismos países o mucha gente de esos mismos países años después tuviera un alto sentimiento antiestadounidense. Entonces significa que hubo falta de trabajo. Y otra cuestión que no había mencionado es que esa victoria lleva a muchos a pensar que estamos ante una nueva era de multilateralismo,
que Naciones Unidas iba a poder hacer operaciones, mantener la paz y ser un poco más ambiciosa. Y pocos años después se demostró que nada de eso era cierto con la guerra en Ruanda y la guerra en los Balcanes, en donde Naciones Unidas se mostró bastante débil. Iván, y para el mercado petrolero, el impacto del fin de la guerra, ¿qué pasó económicamente en el mundo cuando se dan esos incendios en los pozos petroleros, esa retirada que marca el fin de la guerra? Ok, tenemos que recordar que los 90 fueron una época particular para los países productores de petróleo. El precio del barril bajó bastante porque había muchos países produciendo mucho petróleo en un momento en que la demanda no había aumentado. Digamos, nosotros quizás crecimos en un periodo un poco diferente, que es el boom de los commodities, en que el petróleo llegó a $100, gracias sobre todo a la expansión de China y la India. Pero los 90 fueron una realidad totalmente distinta, en que teníamos un barril de petróleo por debajo de $10. Entonces, incluso con la quema de pozos petroleros y con una guerra en un núcleo importante de producción, los precios no recibieron un shock como el del 79 o el del 73. Entonces, vemos que estamos en un momento de Venezuela. Sobreproducción. Es una muestra de eso. Estamos en un momento de muy alta producción petrolera en el que la OPEP discutía infructuosamente el controlar la producción. Ahora, ¿y cuáles fueron las consecuencias después también para Kuwait? Porque varios de esos pozos y de esas instalaciones fueron destruidas. Si Kuwait está por detrás de sus vecinos, digamos, si lo comparamos con Qatar, Emiratos Árabes Unidos, eh, no es tan rico, no es tan poderoso, no tiene tanta influencia. Ciertamente no es un país pobre, ni mucho menos. Pero eso lo golpeó económicamente bastante. A Estados Unidos y otros países después ayudaron con, bueno, ayuda económica. Pero Kuwait nunca ha podido posicionarse al nivel de sus dos vecinos del Golfo. Incluso podríamos decir que está incluso detrás de Bahrein en potencial económico. Entonces, aunque la guerra per se no es el único factor, influyó en que Kuwait no tenga hasta el día de hoy una posición tan importante en la política del Golfo Pérsico. Iván, conversamos con Iván Rojas, internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales. Considerando Venezuela como país petrolero, ¿cuál fue el rol de Venezuela en el contexto de la guerra del Golfo? ¿Qué pasaba en nuestro país? ¿Cómo afectó? ¿Qué decisiones se tomaron? Recordemos que apenas 2 años antes de la guerra del Golfo fue el Caracazo. Entonces Venezuela está en ese momento en una situación interna bastante complicada. El año 90, 91 son difíciles en la política venezolana. Ya en el 92 hay una destitución del presidente. Entonces Venezuela en ese momento tenía una agenda internacional mucho más modesta. De hecho, CAP2 llegó con esa idea. En su primer gobierno había sido una agenda internacional increíblemente ambiciosa y en el segundo gobierno se vio, igual que en el gobierno de Lucinchi, que no había los recursos económicos para tener ese tamaño de agenda. Entonces Venezuela estaba, digamos, trabajando de forma más eficiente y un poquito menos potente, podemos decir, con grandes viajes, grandes iniciativas, grandes procesos, como fue en los 70s. ¿Debilitó en algo a Saddam Hussein? No lo creo. Yo creo que San Hussein, en ese momento sobre todo, él, suena muy feo decirlo, pero cavó su propia tumba. Es la muestra, para mí, una de las grandes muestras históricas de que esa idea de que los estados son racionales es absolutamente falsa. Porque los estados tienen los mismos sesgos que los seres humanos porque son dirigidos por los seres humanos. Sobre todo mientras más autoritario sea el estado, más todavía, porque hay menos personas tomando decisiones. Entonces los sesgos históricos de Saddam Hussein, los sesgos que él tenía sobre cómo se iban a comportar Estados Unidos, cómo se iba a comportar Rusia, cómo se iban a comportar los países vecinos, fue absolutamente errado. Entonces siento que más allá del contexto, fue él mismo el que decidió de forma muy torpe entrar en una guerra viniendo de casi una década de guerra. Iván, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en este ABC del Mundo para tratar de entender causas, consecuencias e incluso impacto de la guerra del Golfo entre el 90 y el 91. Muchas gracias por la invitación. Iván Rojas es internacionalista, directivo del Consejo Venezolano de las Relaciones Internacionales. 9:44 minutos de la mañana nos corresponde hacer publicidad y les hablamos de la clínica